Educación y Desarrollo. Mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor, programa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy seguimos en compañía del doctor Hernando Bernal Alarcón. En la emisión pasada hablamos de su vida familiar, de sus estudios de colegio, de universidad, y también vimos su perfil humano como un elemento a destacar. En el programa de hoy hablaremos de su trayectoria profesional, de sus logros, de sus cargos de dirección en importantes organizaciones del país y en cómo ha marcado una huella importante en colombianos y colombianas que se han beneficiado de toda su trayectoria profesional, pero sobre todo de su ser personal. Doctor Hernando Bernal, nuevamente, un honor que nos acompañe en esta nueva misión. Gracias, Jaime, de nuevo, por toda esta bondad tuya y de la UNAD. No, muy merecida. Muchas gracias. Hablábamos de esas relaciones familiares en el último programa y nos quedó un testimonio pendiente que queríamos tenerlo para iniciar esta nueva misión. Te invito a verlo. Veámoslo. Y veamos también, queridos televidentes, lo que nos dice una de las personas que más lo aman en este mundo. Bueno, pues es mi papá del alma, es el hombre más espectacular, es mi ejemplo. Lo adoro con toda mi alma. Es que realmente desde todos los campos es el hombre ideal. Un profesional increíble, un ser humano, mejor dicho, su generosidad, su don de gentes, a pesar de, porque la gente que es muy inteligente o que ha leído mucho, o que realmente es más bien retraída, tímida, no, él al contrario es generoso, él es amoroso con todo el mundo. Es increíble, las dos familias, tanto por el lado de mi mamá, por el lado de él, es como el centro de familia. Todo el mundo cuenta con él, porque él realmente está pendiente de todos. Entonces es algo que es increíble. Y como profesional, pues ni se diga. O sea, es un ejemplo increíble. Siempre han sido los dos, un matrimonio muy sólido. Y nosotros crecimos en eso, en un matrimonio muy sólido, donde tú los ves siempre cariñosos, respetuosos el uno con el otro. Entonces eso ha sido un ejemplo increíble, porque pues claro, tienen sus diferencias y seguro han tenido sus problemas, pero eso no hace parte de la vida diaria. Y él con mi mamá, mejor dicho, le llegaba con flores, porque sí, un día. Qué belleza la de Adriana. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? No, pues tener unos hijos como ellos realmente es muy hermoso y realmente hemos sido muy felices como familia. De eso se trata la vida. Sí. De crear ejemplo y intentar ser feliz. Veo que lo has logrado muy bien. Muchas gracias. Con tu familia y con tu trayectoria profesional. Hay un punto que marca una ruta de lo que ha sido Hernando Bernal y es Acción Cultural Popular. ¿Cómo empieza esa historia? Esa historia empieza muy simpático cuando yo necesitaba pues recursos para acabar de pagar mi carrera y uno de los compañeros de estudios en la universidad trabajaba con Radio Sutatensa y me dijo, hombre, ¿por qué no, usted que es como tan hábil para escribir, ¿por qué no nos escribe unos libretos sobre la doctrina social de la Iglesia? Yo le dije, pues mire, yo lo de la doctrina social de la Iglesia lo he estudiado, pero yo no sé hacer libretos, porque yo no sé hacer libretos para radio. Digo, no, pues es lo más fácil. Y entonces me sentaron en una máquina y me explicaron cómo se estructuraba el libreto. Y por encima mío estaba siempre Fernando Gutiérrez Riaño, que era el gerente de Radio Sutatensa, el directivo artístico de Radio Sutatensa.
Y él era el que me iba guiando y bufaba, porque él bufaba para todo. Ajá. Y me decía, esto no hay que decirlo y esto sí, y eso está muy largo. Y entonces me enseñó a hacer libreto y así comencé yo a trabajar en Radio Sutatensa. Y después, más adelante, tuve oportunidad de tener una discusión con el padre Salcedo, que era todo un personaje, Sí. y de explicarle yo mis puntos de vista que eran diferentes de los de él. Ajá. Y resulta que yo dije, esto me van a No votar. debió ser fácil, claro. Seguro me van a votar. Todo lo contrario, le dijo, ole, a mí me gustó lo que usted dijo, así no esté de acuerdo, venga y me ayuda. Y entonces me puso ya a trabajar en otras Un cosas. hombre visionario, ¿no, Monseñor Salcedo? El mejor amigo que he tenido yo en mi vida. Ay, qué bonito. Además, Qué realmente un hombre que me guió, que me orientó y que yo le ayudé muchísimo y que nos complementamos y fuimos realmente... Hablemos un poquito de esa relación entre Hernando Bernal y Monseñor Salcedo. ¿Qué se gestó en ese momento? Porque era realmente una innovación educativa la que ustedes estaban proponiendo. Salcedo era un hombre de acción, o sea, él no era una persona que se dedicara, por ejemplo, a estudiar o a leer por leer, sino si él leía algo y le llamaba la atención, decía, ¿cómo lo puedo aplicar? Claro. E inmediatamente principiaba a aplicarlo. Y era un hombre con una capacidad de organización y un sentido industrial impresionante. Entonces, pues una emisorita que comenzó como una radio aficionada, pues al cabo de los años la convirtió en una cadena radial la más importante de América Latina. ¿Cierto? ¿Cierto? Y como necesitaba imprimir libros, pues entonces construyó también un editorial que le hizo bastante mella a las otras editoriales. ¿Cierto? Y llegó a ser tan importante como Carvajal en Colombia. Entonces eso era Salcedo. Pero Salcedo siempre se preocupaba porque todo lo que él hiciera tuviera una base sólida, científica y estudiada. Y ahí era donde yo jugaba el papel. Claro. Entonces él me decía, mire, tengo este libro, me llegó. Hágame el favor y me hace un resumen para dentro de 2 días. Me tocaba a mí sentarme a leer el libro, lo discutíamos y de ahí sacaba 3 o 4 ideas, me decía en qué capítulo está esa idea, se lo señalaba y leía esa parte que yo le señalaba y ya esa idea que él captaba inmediatamente veía a ver cómo la podía aplicar en educación o en formación o en proyección internacional o lo que sea, porque eran ideas que él quería que todo fuera para el beneficio del pueblo campesino, que era para el cual él trabajaba. Bueno, pues tenemos una testigo de excepción de aquella época que nos habla precisamente de la labor que desempeñó Hernando Bernal en ACPO. Veámosla. La labor que hizo en Acción Cultural Popular, él fue la mano derecha de Monseñor Salcedo y él impulsó todos los programas y eso ha sido su orgullo también porque fue una labor muy, muy bonita y él tuvo muchísimo que ver en eso. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Y no olvide escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAT. Ya volvemos, queridos televidentes. Volvemos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Programa dedicado a la vida y obra de Hernando Bernal Alarcón. Aquí tengo un librito que quiero mostrarle a los televidentes, que se llama Utopía y Transformación Cultural. Un libro que muestra muchos elementos de esta experiencia. ¿Por qué no aprovechamos este segmento para presentárselo a los televidentes? Bueno, este libro básicamente, en el fondo lo que pretende es dejar un testimonio escrito de los elementos teóricos conceptuales que guiaron todo el trabajo de Acción Cultural Popular en su parte educativa y todo el trabajo que
pudimos influir en lo que fue la parte de el Fondo de Capacitación Popular, porque también influimos en eso, y en los comienzos de lo que fue la UNAD cuando estábamos montando UNISUR. O sea, aquí están los conceptos teóricos fundamentales de lo que guiaron la parte educativa de esos procesos. Aquí hay un punto que es clave y muestras cómo educar en radio y televisión a poblaciones masivas. Sí. O sea, nosotros comenzamos con Acción Cultural, o el padre Salcedo, a lo cual yo le ayudé, y llegamos a tener 250.000 alumnos matriculados en las escuelas radiofónicas. Pero después, en la época del doctor Carlos Lleras Restrepo, se monta el Fondo de Capacitación Popular. Y en ese Fondo de Capacitación Popular ya se trataba era de llegar la primaria y el bachillerato, tanto por radio como por televisión. Y realmente ya era una cuestión formal, porque lo que nosotros hacíamos a través de la escuela radiofónica no era tan formal, no era tan escolarizado. Es cuando nace Radio Sutatensa. Es cuando Radio Sutatensa nace, que nació precisamente para cumplir ese objetivo. Ajá. Eso es toda una historia que existe un libro muy interesante que se llama El Quijote de la radio, El Quijote de la educación, Sí. sobre Monseñor Salcedo, donde él narra con mucho detalle todas esas cosas. Hay una historia de 1947 a 1982, cuando tú arrancas también a la UNAD, que inicialmente se llamó UNISUR. Sí, o sea, yo principié a trabajar con Monseñor Salcedo en el año 1959. Sí. En el año 68 colaboramos con el gobierno para ayudar a crear el Fondo de Capacitación Popular. Tuvimos alguna influencia, pero fue puro al comienzo. Allá fue donde conocimos a Miguel Ramón, a quien le cogí un aprecio inmensamente grande y que tuvo mucho que ver con la Universidad a Distancia. Y después, en el año 82, cuando se quiso comenzar el programa de la educación superior, o sea, la Universidad a Distancia, tratamos de tomar toda esa experiencia para ayudar a que se pudiera montar lo que en esa época se llamaba UNISUR y que ahora se llama UNAD. ¿Por qué el nombre de Utopía? Eso es muy importante. Yo creo que cuando nosotros comenzamos, cuando trabajábamos con Monseñor Salcedo, y más tarde, el día que me posesioné para lo de la educación superior, o sea, en la universidad a distancia, tanto el presidente como el ministro de Educación me dijeron, mire, esto es una utopía, pero hay que ponerla en funcionamiento. Ajá. Yo les dije, bueno, pues vamos a hacer esa utopía y vamos a hacer que eso se vuelva realidad. Claro. Y la realidad es que existe. De tal manera que ahí la gente cree que una utopía es una cosa en la cual no se va a poder realizar. Lo importante de las utopías es que existan como visión y que se puedan poner los elementos para principiar a trabajar por ellas. Tú dices en el libro que es una línea de investigación como elemento histórico. ¿A Sí. qué se refiere eso? Mire, cuando yo comencé en en la UNAD, en la UNISUR, pues yo tenía muy claro que una universidad existe cuando hay investigación, docencia y extensión o proyección social. Son tres elementos que son fundamentales cuando uno dice que va a haber una universidad. A mí me tocaba hacer docencia con un primer programa que teníamos, que era nada menos que el programa de alimentos, de tecnología de alimentos. Pero yo decía, desde el primer momento, y de eso lo aprendí también conjuntamente con la Universidad Abierta de la Open University de Inglaterra, de que al mismo tiempo que estaba haciendo uno eso, tenía que investigar sobre lo que estaba haciendo. Claro. Y entonces el comienzo de esta línea de investigación nació con la misma universidad y a lo largo de todos estos años con el apoyo de los directivos de la UNAD y muy especialmente el apoyo del señor rector, pues hemos podido concretarlo ya en algunos libros que hemos publicado como resultado de esa investigación. Hay dos personas que quisieron participar en este programa y que indudablemente son testigos de excepción de toda esa gran trayectoria. Uno de ellos referenciado en la Asociación Colombiana de Universidades y el otro de ellos en la Universidad del Rosario, donde hay tanta amistad y tanto reconocimiento por tu labor. Veamos estos testimonios. Sí, ya teníamos conocimientos, como muchos colombianos, del doctor Hernando Bernal, porque pues desarrolló
ejerció liderazgo sobre muchos proyectos. Pues uno recuerda perfectamente todo lo de Acción Cultural Popular, uno recuerda cómo fue el primer rector de la Universidad Abierta y a Distancia en un nuevo gobierno de Belisario Betancur, cómo también desempeñó la dirección del ICFES. En lo personal, el acercamiento con Hernando Bernal lo hicimos desde mi vinculación a SCUN en el año de 1995, donde él, estando como directivo de la Universidad del Rosario, pues siempre fue muy afecto, muy cercano a proponernos temas, iniciativas sobre la educación superior. Yo creo que no podemos consignar en un aporte, creo que ha sido un aporte, en primer lugar, permanente. En segundo lugar, es un aporte actual, vigente, que se mantiene muy vigente en los temas de la educación superior. En tercer lugar, son aportes siempre muy generosos, pensando en el bien público y naturalmente aportes dotados de una gran inteligencia, de una gran maestría. Casi diría yo que los aportes de Hernando Bernal pudiéramos enmarcarlos en lo que hoy, por ejemplo, se entiende como innovación, que es como traducir lo difícil y complejo en algo sencillo y fácil. Y en eso nos ha ayudado mucho Hernando. Gran director de ASCUN. Sí, señor. Qué maravilla de amigo. Gran amigo, ¿no? Gran hombre. Sí, además un gran rector. Carlos Hernando fue rector en la Universidad de Tunja, de la universidad. Así es. Y él entró como secretario general y después ya lo nombraron como director ejecutivo. Y realmente es un personaje que para mí le deja... Entre los dos han tenido mucha aventura educativa. Pero mucha ¿Cierto? ha sido, Eso está ha muy sido bien. muy grande. Escuchemos ahora a otro gran rector. Bueno, Yo creo que el doctor Hernando Bernal le enseñó al país hacia dónde debería ir la educación superior de cara a esas grandes necesidades, transformaciones y tendencias de la educación superior en el mundo. Él fue pionero, pero además fue bandera y fue el sabio de la tribu que orientó el gran cambio hacia la calidad en la educación superior en el país. Difícilmente puede uno encontrar en el país una autoridad académica en la educación superior. Yo creo que Hernando es una autoridad nacional. Abrió el camino y orientó el camino. muchas Bonitas gracias palabras. a José Manuel. Realmente para mí la estadía en la Universidad del Rosario fue un hito personal muy significativo. O sea, los otros fueron también muy importantes, pero el hecho de tener uno que trabajar en una universidad que fue creada en el año 1654 Sí, sí. y que para el año 1993 tenía que asumir una nueva forma y una nueva estructura como resultado de la Ley 30 del año 1992. Cierto. Y teníamos que coger desde el año 1654 hasta el año 1992 y darle una forma nueva a lo que era una universidad sensacional, porque el Rosario repite lo que es la Universidad Europea. El Rosario es hijo directo de la Universidad de Salamanca. Correcto. Pues cómo poder crear realmente toda la estructura de una nueva universidad sin perder todo lo grande que tenía. Es cierto, es cierto. Esa fue la tarea Muy cierto. en la cual ayudé. Yo no digo que fui el único. en la Bueno, cual vamos dando testimonio, vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olvides sintonizarnos en el canal de la UNAD y en YouTube. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Hernando Bernal Alarcón. Bien, pasa esta vida profesional, esta vida de líder educativo. Llegas a la dirección del ICFES, fuiste el rector fundador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, trabajo permanente en la Asociación Colombiana de Universidades,
trabajo muy importante en la Universidad del Rosario y en otras grandes universidades del país. Esa trayectoria, como le decía el rector de la Universidad del Rosario, el doctor José Manuel Restrepo, te cataloga hoy como un mentor de la educación superior colombiana, aquel que abrió el camino, aquel que fue visionario. ¿Cómo lees eso? Pues yo he realmente seguido unos caminos que ya venían trazados. O sea, yo no puedo decir que todo ha sido invención mía y de que pues yo he sido el genio que ha creado todo. La educación a distancia, si Salcedo no hubiera iniciado su experiencia radial, si posteriormente en la época del presidente Lleras no hubiera habido la voluntad política de poner a funcionar las cosas, si el doctor Belisario no hubiera querido iniciar y este programa, pues hubiera sido imposible. Yo lo que puedo decir es lo siguiente: he estudiado los temas, mi manera de ser es, primero que todo, tener una concepción teórica profunda de las cosas, pero no quedarme en la concepción teórica, y eso me ha diferenciado en alguna forma con algunos colegas a los cuales respeto mucho. Pero yo nunca me he querido quedar simplemente en la escritura de un documento o de un libro, sino ver en qué forma eso se puede desarrollar. Y por eso, cuando yo miro hacia atrás, me doy cuenta de que, porque he tenido ese apoyo, porque he colaborado en esas empresas, pues podemos mostrar una tarea realmente que para mí es sorprendente. Es muy, decir, muy reconocida, es de una gran dimensión. Y eso también es lo que nos dice ahora Carlos Hernando Forero. Los invito a ver este testimonio. Pues yo creo que en general en el país nos falta estimular mucho más los grandes referentes, ¿no? Qué bueno que personas como el perfil de Hernando Bernal, de muchos de nuestros científicos y demás, la sociedad los valorara mucho más, fueran para toda nuestra juventud referentes de vida, por los valores que significan, por la manera como realmente actúan, por las contribuciones que han hecho. Y eso evidentemente nos ayudaría mucho más como sociedad. Qué bueno que el propio Estado colombiano y los gobiernos tuvieran más en cuenta estas reflexiones de personas de este perfil como Hernando, porque seguramente el país podría tomar mejores decisiones, porque tienen una capacidad de un análisis no solamente local, sino global, de entender los fenómenos, de iluminar caminos, y qué bueno que la sociedad colombiana vaya llegando cada vez a esos. Y que también en los elementos formativos son ejemplo. Ahora que se reclama valores, elementos fundantes, ciudadanía, pues yo creo que tenemos en personas como Hernando unos referentes de ejemplo a seguir. Gracias, yo te agradezco a Carlos Hernando profundamente. Realmente hemos trabajado muy a fondo. El trabajo con Carlos Hernando, el que él ha querido que yo le ayude, es en lo que se llama la construcción del pensamiento universitario, que consiste en ir analizando permanentemente cómo debe ir evolucionando la educación superior de acuerdo con los cambios que va teniendo el país y de acuerdo con los cambios que va teniendo el mundo. Entonces nos toca estar, por decirlo así, siempre atentos a lo que está ocurriendo. Sí. Y si se habla de educación terciaria, saber qué es eso. Y si se habla, diríamos, por ejemplo, de cosas tan importantes como los MOOCs. Sí, hay que estudiar un documento, hay que leerlo, hay que hacer un resumen, hay que saber de qué se trata. Y de eso hemos aprendido aquí en la UNAD, de tal manera que eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que el doctor Hernando Forero pues también le da la razón de ser a este programa, a lo que queremos destacar con líderes como tú, en el sentido de entender que estas obras pues indudablemente son parte de una vida. Veamos otro testimonio sobre este tema, el del rector de la Universidad del Rosario. Como ser humano, Hernando era una persona tranquila, ponderada, era un ser humano que de verdad se comportaba como un amigo, era un ser humano que era generoso con el conocimiento, generoso con lo que sabía. Entonces siempre encontramos en él
al sabio, pero también al amigo, al que orienta, al que guía, al maestro. En segundo lugar, Hernando Bernal le dio a esta universidad la posibilidad de transitar de una universidad de docencia a una universidad de docencia que hace investigación. Y él, en su genio maravilloso, logró descubrir cuál debía ser el tránsito de la Universidad del Rosario. Más de 20 años después, el Rosario siguió el camino que Hernando supo entregarle. Y yo creo que esta universidad y la gente de esta universidad está profundamente agradecida con él. Pero ante todo, por su bondad. Ante todo, porque era realmente un consejero. Ante todo, porque era el sabio que sabía para dónde iba este mundo de la educación superior, pero también lo hacía con la suficiente claridad, generosidad y entrega para que los demás supiéramos aprender. Pues ha llegado el momento de hacerte una invitación muy especial. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, en el marco de su 37º aniversario, le ha seleccionado como uno de los principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario posconflicto, por sus méritos de vida y obra, que le ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente del presente y el futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, usted será distinguido en la ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto del año 2018, en donde se le otorgará mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. Aquí está su invitación. Muchísimas gracias y realmente me siento, pues es decir, yo siento que he hecho por el país, pero no necesitaba tantos reconocimientos, sinceramente. Y pues lo agradezco y si en algo puedo seguir ayudando y sigo ayudando, pues cuenten conmigo. Siempre será así. Muchas gracias. Bueno, veamos estos testimonios de las personas que se han enterado de estos reconocimientos. Realmente ha sido el mejor papá del mundo, no solamente porque has estado pendiente de nosotros, el apoyo que nos has dado, sino también todo el ejemplo que en vida nos has brindado. Y pues tú sabes que te adoro con toda mi alma. Eres todo para mí. ¿Qué puedo decir? Que eso es toda mi vida, que lo quiero mucho y que espero que siga dando tan buenos aportes al país, aunque no son tan reconocidos, pero realmente sí. Que mi Dios le dé salud. Bueno, pues televidentes, ha llegado el momento de cerrar este programa, darles a ustedes las gracias por su compañía, invitarlos a una nueva emisión de Mención de Honor, Educación y Desarrollo, y dar las gracias al maestro, a Hernando Bernal Alarcón, por su vida, por su obra y por todo lo que seguramente nos seguirá aportando en la construcción de esta nueva Colombia. Hasta la próxima.